Berkeley, a Spinoza. No entenderíamos nada de esos autores si no tuviésemos un conocimiento de lo que dice Renatus Cartesius en su obra, en sus meditaciones. Entonces, este club de lectura me va a dar mucho gusto poder leer con ustedes las meditaciones, comentarlas, dialogarlas y pues va a ser una experiencia interesante. Ojalá y también puedan sumarse a otras actividades del CEF, que son los clubes de lectura, y también lo que serían el curso de la doctora Erika, ¿no? Estas actividades son completamente gratuitas para ustedes, como son alumnos del CEF, o también bienvenidos si son ustedes del canal de YouTube. Bienvenidos y pues vamos a comenzar. Antes de iniciar, estaría padre ver si ustedes han trabajado algo de esto. Ahorita que somos todavía poquitos, podemos ir quizás comenzando un poco a charlar al respecto de su experiencia leyendo a René Descartes. Eh, por ahí tengo a Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Un gusto saludarte, verte por acá de nuevo. Eh, Hola, maestro, ¿me escucha bien? Te escucho bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué, Ya qué? había leído yo personalmente las meditaciones. Ujú, Se me hace un excelente libro y que se puede acompañar bien la lectura, ¿no? No es ujú. muy complejo, no tiene palabras difíciles y Ok. además es así como una revelación, de verdad, por primera vez Ujú. leerlo. Es muy gratificante, estoy muy agradado de estar acá. ¿No lo has leído antes? ¿O sí? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Dices que es un texto accesible, ¿no? Lo que estás diciendo. Ujú, sí. Perfecto. Yo creo que Descartes tiene, bueno, Descartes es uno de esos filósofos, por ejemplo, como bien dices, Enrique, que te dicen que puedes entrarle sin problemas, ¿o no? O sea, hay filósofos fáciles de acceso, de que puedes leerlos sin tanto estudio previo. Y se suele pensar o se suele decir que Descartes es uno de esos pensadores, ¿no? Que puedes leer las meditaciones, el discurso, el método, particularmente porque tiene un lenguaje muy accesible, como dices, está pensado no confundir, un lenguaje claro, distinto, pero ahí hay una especie como de también pequeña trampa, ya iremos viendo mientras avanzamos el texto. Yo me gusta calificar este texto que aparentemente tiene una apariencia pues agradable, como dices, accesible, que en realidad se lee fácil, se lee sencillo. Yo lo califico como artillería filosófica pesada. O sea, las meditaciones son artillería filosófica dura, pesada, y hay toda una especie de armazón de fondo que esconde pues las grandes intuiciones del pensamiento cartesiano, que podemos decir que son las intuiciones del pensamiento moderno. Entonces, tener bien claro a Descartes implica no hacer lecturas superficiales a veces. En filosofía pasa mucho que se hacen lecturas, creo yo, superficiales, pero lo que quiero que hagamos acá es una especie de comentario del texto, que discutamos lo que vamos entendiendo y que vayamos desentrañando la estructura que esconde el texto, porque el texto esconde una estructura. Si es una especie de cuando digo que es artillería pesada es que está súper excelentemente bien armado. Hay toda una intención, ¿no? Cada meditación está Ujú. organizada de cierta manera. Hay argumentos en el texto, hay conclusiones y sobre eso tenemos que discutir, ¿no? En realidad las meditaciones son, te digo, son artillería pesada, son duras cuando las empiezas a desmenuzar en sus elementos. Entonces nos dan la base de las ideas metafísicas cartesianas, que son las de la modernidad y que te digo que si te interesa el pensamiento moderno, incluso el mismo Kant, por ejemplo, o el mismo Hegel, siguen un poco dentro de este pensamiento moderno. Entonces, Descartes te va a servir como una formación filosófica básica y que vas a poder, pues te va a servir para formar tu pensamiento, o sea, no solamente para leer otros textos de filosofía, sino que vamos a ver que Descartes nos enseña a pensar en general y a usar la filosofía como un método de pensamiento que no solamente
pues podemos usar en filosofía, sino también en la vida en general. Entonces, nos proporciona herramientas metodológicas y iremos viendo que la pregunta por el método es una pregunta muy importante para Descartes, la pregunta por el método y también la pregunta por la verdad y la certeza, ¿no? La certeza del pensamiento, que es un poco lo que busca Descartes. Ahora, gracias, Enrique. Donaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. Gusto en ¿Qué tal, saludarte. profe? Buenas tardes, ¿Tú has leído las meditaciones antes de noches. Descartes? Noche, sí, ya No, es noche. no, pero ya lo tengo aquí, de hecho. Lo tengo ¿Cuál? aquí desde hace unos 2 meses, entonces ya, yo creo que lo voy a empezar a leer ahorita, más que nada ¿Lo, con este. lo tienes físico o en Sí, digital? Perfecto. ¿Qué en edición físico. tiene? ¿Qué edición tienes? Es séptima edición. Es uno muy viejito, a ver, ahorita le digo. O Es sea, de de que las Austral, páginas ¿no? ya están amarillas. Es Austral, yo creo. Sí, así es. Es la edición de Manuel García Morente. Austral. Sí, Es la que trae el esta que tengo discurso, es del 45. es la que trae el discurso del método y las meditaciones, ¿no? Ajá, sí, Los dos. juntos, así es. Perfecto. Eso está bien. En realidad, no vamos a entrar tanto en cuestiones de traducción. Quizás por ahí algunos términos habrá que checarlos en la edición en francés. Igual podemos hacerlo, pero si se vuelve un poco muy erudito y riguroso, no hay necesidad. Vamos a usar otra edición para para este club. Y ahorita les explico por qué, ¿no? Vamos a usar una edición Ok. que también es un tanto vieja, pero es la edición de Vidal Peña. Vidal Peña es un traductor, filósofo español, que hizo una traducción de las meditaciones con las objeciones, ¿no? Ahí vamos a comentaros ahorita, pero las meditaciones son un texto muy pequeño, son un texto muy chiquito y en realidad se pueden leer muy fácil en un día, casi todas, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de ir poco a poco. Pero cuando Descartes escribe las meditaciones, antes de publicarlas en el 41, él las envía a través de sus amigos académicos e intelectuales en Francia, las envía a intelectuales para que le hagan objeciones, o sea, se las envía para que lean el texto y entonces las meditaciones del 41 son publicadas con una serie de objeciones que le hacen Mara Mersenne, Pierre Gassendi, el mismo Hobbes también le hará objeciones. Y hay después otras segunda edición, la del 42, donde hay otras objeciones más que se añaden. Entonces, cuando tú buscas las meditaciones metafísicas de Descartes, realmente le faltan las objeciones y las respuestas que da el mismo Descartes a las objeciones que le hacen. Y Descartes dice en alguna parte, en alguna carta, que para poder entender bien las meditaciones habría que leer las objeciones que le hicieron y las respuestas que él da a esas objeciones. Entonces, digamos, algo que quiero que hagamos también aquí en el club es que podamos también leer las objeciones, que leamos la meditación y luego leamos las objeciones que le hacen y las respuestas que le dan, que da Descartes al respecto, porque eso nos va a ayudar a tener una comprensión mucho más profunda del texto. Entonces, yo les voy a pasar en un WeTransfer, que voy a colocar el link en la página, en el canal de YouTube lo voy a colocar. Ahí va a estar en el canal de YouTube, en la parte donde están los mensajes, para que lo puedan descargar, donde van a estar los textos que yo les recomiendo usar. Voy a recomendarles más hacia el final, pero voy a pasarles el WeTransfer más tarde mañana. Este, dice, en la colección de guerreros vienen las opciones. Sí, pero no creo que vengan completas, José Carlos. No creo que estén completas. En realidad son bastantes. Creo que viene una selección. Viene una selección de algunas, pero vamos a ver. Yo tengo una edición de Vidal Peña en PDF que tiene todas las objeciones. Entonces vamos a ir viendo. Eso lo podemos ir viendo, ¿no? Tampoco es esencial, digo. Es parte de un extra que espero que podamos hacer, ver las objeciones. Pero lo importante es el texto de las meditaciones, ¿sí? Ese texto sí o sí lo vamos a revisar. ¿Vale? Gracias, Donaldo. Qué bueno que vas a aventurarte a leer a Descartes. Verás que es una experiencia interesante y que, como dijo Enrique, se disfruta la lectura, pero vas a ver que conforme sacamos como las capas que tiene el texto y las tratamos de desentrañar los secretos del texto, verás que sí están complicadas, ¿no? Que tienen cosas muy interesantes. Bienvenido, Donaldo. José Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿me escuchas? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy ¿Qué bien. tal? Ya aquí Sí, listos. ¿cuál edición de Gredos dices? ¿La de los puestos de periódico o la del Sí, libro? sí, esos puestos de periódicos, y ahorita estoy viendo, son como 300 páginas, pero no sé, la verdad es que no, he leído algunas objeciones, Ujú, pero no sé ujú. si están completas, pues. Déjame checar, igual, creo que no. Yo recuerdo que no están. No, o sea, recuerdo que no hay ningún texto. O sea, ediciones nuevas de las objeciones completas no hay casi, no se consigue, no es fácil. Sí, Y, o sea, sí puede que sean algunas, pero no creo que vengan todas. Déjame revisar el texto de Gredos a ver si están por ahí. sí, De todos modos, yo les voy a pasar el de Vidal Peña, donde vienen todas, que me parece que sí, es sí, la muchas tradición de gracias. siempre. ¿Vale? Gracias. Tú lo has leído ya, José Carlos, ¿no? Tienes experiencia en esto. Ya. Sí, y la verdad sí les quiero volver a leer porque sí parecen sencillas. Y yo creo que Ujú. hace muchos años, antes de leerlas así a fondo, Ajá. pues yo tomaba, por ejemplo, ¿no? El yo pienso, Ujú. pues yo lo tomaba inicialmente como, o sea, pero ¿cómo llega Descartes a esta conclusión, no? O sea, y ahí lo tomaba como una especie de silogismo, pero pues no es un silogismo. Ujú. Vamos Ahí a discutir lo todo. va, Sí. lo va aclarando, ¿no? En las conversaciones, justamente. Vamos a discutir todo eso, ¿no? Que es Sí, una intuición para Descartes, un razonamiento, ¿no? Todo eso va a ir saliendo y es lo que tenemos que ir, digamos, realizando. Yo les pediría que hicieran como una lectura antes de venir al club. Digo, es un club de lectura, hay que leer antes un poquito. Y aquí, pues igual a lo mejor no vamos a leer todo el texto hacia detalle, pero vamos a ir deteniéndonos o avanzando donde consideremos que hay cosas interesantes y que podamos comentar, explicar, contrastar interpretaciones. Pero esa es la idea. Sí, que nos veamos, que además es un club quincenal, entonces hay tiempo y el texto está accesible. Si quieren pueden leerlo, o sea, les pediría que traten de venir previamente leídos un poco, aunque sea. No se preocupen si no lo hacen, yo voy a traer el texto acá, voy a traer algunas ideas centrales de cada meditación que podamos ir rescatando, vamos a leer cosas, vamos a avanzar, pero traten ustedes también de avanzar un poco en la lectura para que podamos ir pues trabajando, ¿vale? Bienvenido, José Carlos, qué bueno que te unes y ojalá y te parezca interesante el club, ¿vale? Vas a ver que sí, como tú ya estudias filosofía, también seguramente podrás aportar y te va a servir. En filosofía sabes que siempre se aprende de un texto, ¿no? Incluso aunque ya lo hayas leído, siempre es como gratificante y siempre encuentras cosas, de repente recuerdas y ya no ves, ya no es el mismo texto también, ¿no? Cada que uno va, en filosofía particularmente, ¿no? Cada que vamos leyendo más y más y más nuestras lecturas ya no son las mismas, ¿no? Que hace un año, que hace dos, y eso es muy bueno. Es muy bueno regresar a los textos, y es lo padre de la filosofía, ¿no? Que las lecturas nunca se acaban en realidad, ¿no? Siempre es bueno volver. Bienvenido Juan, ¿tú cómo estás? Qué bueno estás por acá. ¿Has leído a Descartes antes? Hola, un gusto igual estar por acá. No, la Ujú, verdad es que no. O sea, justo ahorita que lo estás comentando de leer previamente, sí, ya este fin de semana le voy ujú, a dar un ratillo. No lo he leído ok, antes, justo ujú, me uní al club para tener un poquito de contexto, esto que mencionas pues como del debate, ¿no? Que hay detrás de las propias meditaciones, también se me hace muy interesante. Y también me causa mucha duda que no sea tan sencillo conseguirlas. O sea, yo pensaría que en principio sería natural que se presentaran en conjunto, ¿no? Pensando, pues justo que de ahí, de este debate puede venir como la mayor riqueza detrás de las ideas. Entonces me sorprende mucho que no sea tan sencillo conseguirlos, pero bueno. no, es que sí son conseguibles, las meditaciones nada más, Ah, como no, tales, pero justo las como otras. los contrapuntos. Las objeciones y las Exacto, respuestas no las imprimen. Debe ser una cuestión como de cesión de derechos del traductor ya. y de la editorial, que era, creo que es Alfaguara, creo que ya no existe esa editorial. Es una cuestión como de legal, yo creo, más que de que no haya. Es una cuestión de legalidad de la traducción, esas cosas que luego uno no entiende, ¿no? Del mundo editorial, pero por eso no se consigue. Y ese libro ya no editan, ya no está editado. Es un libro viejo como de los ochentas, pero ese libro contiene todas las objeciones. Lo tengo aquí, se fue a pasar. Igual ahorita se los paso en un ratito, por aquí lo tengo para que ya lo puedan ir revisando y lo descarguen. De hecho, se los voy a dejar ya, ¿no? Aquí están.
Es un libro, no está tan pesado el archivo, pero lo pueden descargar, lo acabo de subir al chat, denle nada más unos minutos. Pero me gustaría que usáramos esta traducción en mayor medida. Si ustedes tienen otras traducciones, como la de Manuel García Morente, que es, digamos, la más usada, Manuel García Morente era un crack de la filosofía española, entonces traductor, sabía muchísimo alemán, era, digamos, uno de los primeros traductores de textos alemanes al español, Manuel García Morente. Tradujo muchas cosas de filosofía al español y pues, también francés, ¿no? Entonces aquí tenemos un texto que traducido por él también, que es muy bueno, entonces no tiene ninguna objeción el texto. Entonces pueden usar la traducción de García Morente también. Si lo tienen en físico, pues danlo también de ahí y nada más leamos las objeciones de aquí del texto. Pues bienvenido, Juan, que esto sea un acercamiento a la filosofía para ti y que logres entrever digamos, los grandes temas que están en la filosofía moderna gracias a este señor que está aquí, que es René Descartes, ¿vale? Bienvenido, Juan. Gracias. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Tú ya has leído a Descartes antes, ¿verdad, Oscar? Sí, leí el discurso del método, Ujú. y apenas me aventé la introducción de las meditaciones. Tengo el de Alianza, Está muy bien. no sé quién es el traductor, lo voy a ver, pero voy en la introducción apenas. Chécalo, ese lo puedes usar también, no hay ningún inconveniente. Creo que está, no recuerdo quién es el traductor de ese, no lo ocupo, yo ocupo el de García Morente en su mayor medida, porque lo tengo en físico, pero lo puedes usar, ¿vale? No te preocupes. Alianza publica generalmente las traducciones de Alianza, Tecnos, Cátedra, suelen ser buenas traducciones, o sea, traducciones, digamos, decentes para trabajar y puedes estar seguro que la gente que hizo la traducción la cuidó y sabe además de filosofía. Entonces está muy bien, Oscar, que tengas ese texto de Alianza. Déjame checar quién hace traducción, voy a investigarlo, pero lo puedes usar sin problema. Para las objeciones igual ocupamos el otro. Pero bienvenido, Oscar, qué gusto que te unas y vamos a recuperar. Espero que eso sirva para, digamos, una introducción al pensamiento moderno para ti. Sí, gracias. ¿Vale? Bienvenido, Oscar. Y por ahí Leonardo me falta y Marvel. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas? Bueno, creo que no me escucha Leonardo. Marve, ¿cómo estás? Bienvenida. Tú sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. Buenas noches. Buenas Discúlpeme, noches. voy ingresando apenas, pero ya Estamos por, andamos por estamos, aquí. estamos por empezar, no te Gracias. preocupes. ¿Has leído a Descartes antes tú? No, de hecho es mi primer diplomado, Ok. es mi primer club de lectura, igual entré al de Platón, Ujú. entonces pues andamos siendo la primera vez. Espero que sea una experiencia de introducción para ti y que te den más ganas de leer filosofía, ¿no? No solamente ese texto, sino otros más. Bienvenida, Marve, ya iremos platicando más. He dado algunas indicaciones, al final las repetiré, no te preocupes para que todo quede bastante claro de cómo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces Sí, no te está muy preocupes. bien. Muchas gracias. Bienvenida, Marve, y por ahí Gracias. ya sé que se conectó Leonardo, ¿me escuchas? Sí, lo que pasa es que estoy acá en la oficina y no conecté la cosa esta de la No cámara. te preocupes, no te preocupes. Pero a la orden, aquí estamos listos. Bienvenido. ¿Has leído a Descartes antes? ¿Lo conoces? Sí, lo leí hace, no sé, 2 o 3 años, pero no Perfecto. necesitamos dar una actualizada, pero sí tengo ya una idea más o menos de lo que tratamos. Perfecto, vamos a ir trabajándolo, no te preocupes. Vamos a tratar de que esto sea una experiencia de lectura agradable, introductoria, pero también habrá momentos donde quizá igual habrá cosas que resulten más difíciles. Entonces ahí yo te pediré y a todos igual pregunten, comenten. Esto es para que entre todos podamos leer y discutir, comentar, dialogar sobre filosofía. Y les aseguro que entre todos podremos ir sacando más cosas. Ya verán que sí. Hacia el final les recomendaré, les dije unos textos, se los voy a subir todos en un WeTransfer para que los puedan descargar y que les pueden servir de apoyo, ¿no? Nuestro texto base es este, Las Meditaciones Metafísicas Cartesianas, publicadas hacia mediados del siglo XVII, ¿no? O sea que estamos ya con Descartes en el umbral del pensamiento moderno, justamente es el padre, dirán algunos, de la filosofía moderna, y esa expresión de por qué es el padre del pensamiento filosófico moderno
poco a poco se va a ir aclarando en el transcurso del club de lectura. Ya lo podrán ir viendo, ¿no? Antes de iniciar con el texto, me gustaría comentar algunas cuestiones que pues nos sirvan para poder ubicar el pensamiento de Descartes, ¿no? Principalmente Descartes, como ustedes saben, no es solamente un filósofo, también es un matemático, también es un científico, y eso nos da cuenta su obra, ¿sí? No solamente publica obras sobre filosofía, sino publica obras sobre la óptica, los meteoros y la geometría. Hay un tratado del mundo también. Entonces es un filósofo, Descartes, con una con una inclinación bastante científica. Entonces ahí podrán ustedes darse cuenta que la filosofía y la ciencia en alguna medida siempre han ido de la mano en algunas ocasiones. Descartes es un ejemplo de ello. Pero el pensamiento filosófico de Descartes, o sea, duramente lo filosófico se encuentra en dos obras. Bueno, tres. El discurso del método, las meditaciones metafísicas y lo que Descartes llama, que publica hacia el final de su vida, Descartes publica un manual que se llama Los Principios de la Filosofía. Sí, Los Principios de la Filosofía. Creo que esas tres obras son particularmente las más importantes en términos de conocer su posición filosófica, su posición metafísica. Hay otras más, pero quedémonos con esas dos, el discurso del método y las meditaciones. El discurso del método no es propiamente un tratado muy extenso, como ustedes ya bien lo han visto, es una cosa muy chiquita, porque el discurso del método en realidad era una especie como de prólogo, ¿no? De introducción que estaba antepuesto a la publicación de sus obras científicas. Y basta echarle un ojo al título completo para entender más o menos como por dónde iba la cosa, ¿no? El título completo es este, no es solo discurso del método, es el discurso del método para conducir correctamente la razón y buscar la verdad en las ciencias. Esta preocupación por la verdad es una constante en la filosofía, ¿no? Y Descartes está pensando que la filosofía puede mostrar en las ciencias una especie de camino, de método para llegar a la verdad. O sea, el uso de la razón, Descartes es un pensador racionalista, es también el padre del movimiento racionalista, va a decir que, bueno, no basta con tener una capacidad racional, sino que también hay que saber usarla. Sí, porque la razón se puede, digamos, perder en los razonamientos, se puede equivocar, se puede, digamos, descarrilar en el camino. Y entonces Descartes está muy preocupado en términos de encontrar un método que asegure llegar pues a la verdad. No creo que esa es una especie de consigna de los modernos, ¿no? Esta preocupación o este pensamiento de que el método nos lleva a la verdad. Y si no tenemos un método, si nos falta un método, entonces estaremos algunas veces pues cayendo en falsedad, otras en la verdad, pero no tendríamos una manera de saber dirigir la razón, de saber dirigir nuestro entendimiento. Y les decía que esto no es solamente pues en las ciencias o en la filosofía, sino que en la vida cotidiana constantemente nos podemos encontrar en la necesidad de analizar problemas de la vida cotidiana, incluso problemas de la vida práctica. Y el método cartesiano también nos puede ayudar a entender los problemas de la vida práctica. Entonces, esa es la preocupación cartesiana, que la razón se puede equivocar y entonces necesita encontrar una serie de pasos, un método que le garantice la verdad. Y esta preocupación por el método es una preocupación muy moderna, ¿eh? Es muy moderna
A lo mejor encontraremos reflexiones metodológicas en otros autores, ¿no? El mismo Aristóteles, ¿no? Cuando habla del método de la matemática, pero en un sentido muy profundo en los modernos, hay una preocupación, diría el mismo Hegel, hay un miedo terrible a errar, hay un miedo al error. Es como si Descartes tuviese tanto miedo de equivocarse que dice, no, 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 no quiero equivocarme, no quiero equivocarme, quiero encontrar esa metodología que me permita garantizar que estoy en la verdad. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la manera de entender esta preocupación del método. Ustedes, como bien saben, se nos vende mucho la idea, ¿no? Desde la educación y también desde las ciencias, se nos vende la idea de que existe un método, ¿no? Y que ese método, ¿cuál sería? Pues el método científico, ¿no? Se nos vende esa idea. Hay un método y la ciencia también diría que el método nos lleva al conocimiento. ¿Qué sería? Hipótesis, esto que sabemos, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría, ¿no? Todo esto que la ciencia propone desde una perspectiva, pues, con un carácter positivista, ¿no? De que solo la ciencia produce conocimientos. Esa preocupación cartesiana, Descartes no la ve solo para la ciencia, sino para el pensar en general. Entonces, el pensamiento humano es una especie como de repente lo veremos en las meditaciones, ¿no? Dice Descartes, mi mente es como una vagabunda, ¿no? Como que el pensamiento se pierde, ¿no? Y hoy en día, vean ustedes que yo como lo veo así, ¿no? Estamos bombardeados de una información constante, ¿no? A través de las redes sociales, del internet, de la publicidad, o sea, es una información constante, bombardeo brutal de información y de datos, que es muy fácil perdernos. Es muy fácil equivocarnos, tomar malas decisiones, ¿no? Y creo que Descartes está pensando un poco más o menos eso, ¿no? Cuando dice, mi mente es como una vagabunda que se va y desvaría, entonces tengo que dar un cierto orden, que mi mente siga un orden, y eso va a garantizar que pueda yo pensar correctamente, ¿no? Sí, esta es una idea que Descartes nos iremos viendo, ¿no? Descartes dice, bueno, todos tienen razón en sentido de facultad de pensar, todos tienen la razón, pero una cosa es tener la capacidad racional y otra cosa es saber usarla, y saber aplicar la razón requiere seguir ciertas reglas, ciertos pasos. Y esta creencia no es solamente, Descartes es quien la propone, pero todos los filósofos modernos van a tener una preocupación por el método, ¿sí? Encontrar una serie de pasos que nos garantice llegar a la verdad. ¿De qué tipo de verdad hablamos? Pues vamos a ir comentando esto, ¿no? Pero creo que vamos a poder ir viéndolo, ¿no? Por ahí estamos. ¿Todo bien hasta aquí? Si quieren comentar, ustedes saben que pueden hacerlo. Pues el discurso del método no lo vamos a ver aquí, sino vamos a ver las meditaciones, pero el discurso del método es muy bonito. Si ustedes quieren entender cómo Descartes narra su vida y cómo va estudiando, qué es lo que va aprendiendo, viaja Descartes. Descartes viaja por los Países Bajos, va a la guerra en cierto momento, sirve como soldado en el frente, de repente empieza a vagabundear por los Países Bajos y empieza a meditar sobre el problema de la verdad. Descartes tuvo una educación muy buena en uno de los colegios más prestigiosos, que era la Flèche en Francia, un colegio jesuita donde aprendió la filosofía escolástica. Él cuenta que estudió gramática, oratoria, retórica, filosofía, y nos va a narrar algo interesante en este discurso del método, que algo que a él siempre le pareció sumamente bello era el grado de certeza, ¿no? De certeza que veía en la matemática y la geometría. Eso es algo que para él va a ser sorprendente en su formación, porque él vería todos los demás conocimientos como tambalearse, ¿no? En términos de que no son tan certeros, pero siempre va a tener una especie de privilegio y de
aceptación de la certeza matemática y de la geométrica. Entonces, por ahí también eso es una gran influencia en él, la matemática. Iremos viendo que también eso lo va a poner en duda después, el conocimiento matemático y el conocimiento geométrico, ¿no? Entonces, el discurso del método fue escrito en francés. Eso es muy interesante en términos de que ustedes saben que la lengua culta y los debates académicos, digamos que todos los debates eruditos y académicos y textos que tenían que ver con eso, se escribían en latín. Creo, y eso es un dato, digamos, de histórico, es que el discurso del método es uno de los es el primer texto quizás filosófico que se escribe en francés, en términos de buscar llegar a más gente, ¿no? Las meditaciones las escribe en latín solamente y luego se traducen al francés, pero las meditaciones tienen otro interés. Pero el discurso del método se escribe en francés porque Descartes quería que llegase a la mayor gente posible, ¿no? Hay una especie de compartir el conocimiento y de que no se quede solamente accesible a unos cuantos, ¿no? Como lo era con el latín, solo la gente culta, la gente educada hablaba latín, pero el francés era una lengua vulgar, si no era una lengua que estuviese, según en la época, que fuera adecuada para hablar de conocimiento, como no era el alemán, como no lo era el inglés. Todas las lenguas vulgares no servían para hablar del conocimiento, por eso se escribía todo en latín, ¿no? Entonces el discurso del método inicia con esta frase, ¿no? Que es el buen sentido, o sea, la razón, dice Descartes, es la cosa mejor repartida en el mundo. Todos los seres humanos poseen esa facultad de distinguir lo que les decía, lo verdadero de lo falso, si siguen los pasos del método. O sea, todos tenemos la capacidad. Lo que necesitamos es saber usarla. Y Descartes es lo que hace con su método, mostrarnos los pasos para llegar a la verdad. ¿Sí? Porque en la época de Descartes todavía existían eso que se llamaban ciencias ocultas y la magia, ¿no? Que proponían una perspectiva del universo cercana al ocultismo, ¿no? Estas ciencias medio extrañas. Entonces Descartes es un gran defensor de la ciencia y además de la razón. Para él eso sería pura superstición, ¿no? En ese sentido. Como ustedes ven, las meditaciones metafísicas no es el nombre original del libro de Descartes. No es el nombre original. En realidad tiene otro nombre. Y el nombre completo del libro nos dice algo importante, ¿no? Son meditaciones de prima filosofía. O sea que estas meditaciones metafísicas, que es como se publican y es el nombre usual del libro, meditaciones metafísicas, todos lo llaman así, pero en realidad Descartes piensa que su reflexión es una especie de reflexión que puede caber dentro de lo que la tradición filosófica ha llamado la filosofía primera. Esto tiene orígenes aristotélicos, ¿no? La filosofía primera, para Aristóteles, hay un debate, ¿no? Ahí al respecto, pero para Aristóteles la filosofía primera es la metafísica. Para Aristóteles, aunque Aristóteles, digo, es un gran debate porque Aristóteles nunca usa la palabra metafísica. No existe en griego la palabra metafísica. Aristóteles usa el término más o menos ontología, una ciencia, una episteme de lo ente, ¿no? La ontología es, digamos, la palabra que sí usaría el mismo Aristóteles. Metafísica no. Eso es un dato interesante. Ya después se mezclan, pero quedemos con ese dato solamente. Así, entonces las meditaciones metafísicas de Descartes, lo que nos va a mostrar aquí Descartes en este libro, más allá de lo que vamos a ver que es el objetivo, aquí podemos entender lo que va a ser conocido como la ontología cartesiana. Está Descartes proponiéndonos una nueva visión, una nueva concepción del mundo, una concepción, digamos, podemos hacer una concepción de lo ente o de lo existente, ¿no? Más o menos, pues, ¿qué es lo que existe?
de lo existente, ¿no? Y vamos a ver que todo eso está por ahí dentro de las meditaciones. Entonces, a pesar de que el título lo que nos dice es que son meditaciones de la filosofía primera, donde se demuestra Inquia Dei Existentia, ¿no? En que se demuestra la existencia de Dios, Dei Existentia, y la inmortalidad del alma. Demostrate, ¿no? O sea, este libro es una demostración o busca demostrar dos cosas, aparentemente, que quizá a lo mejor luego no tengan que ver con la ontología, ya iremos viendo que sí, pero quieren demostrarnos que Dios existe, la existencia de Dios. Esto lo iremos debatiendo, qué significa el término existencia. Y también quiere demostrarnos la inmortalidad del alma, o sea, que el alma es inmortal. Obviamente que existe el alma, es algo, dice Descartes, que también es evidente, pero lo que no es evidente es que el alma sea inmortal. Si Descartes está en contra de todos aquellos que piensan que el alma muere con el cuerpo, pero sobre todo, algo que queda así bien interesante en el texto y lo iremos desmenuzando también, es que ese Descartes no estoy demostrando, y ahí está, digamos, la palabra, demostración. De la demostración, de demonstratio, o demostración, tiene o busca tener un carácter certero, geométrico, matemático. Busca hacer una demostración, como si demostráramos un teorema, la validez de un teorema. Eso dice Descartes. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que demuestra las cosas? Dice Descartes. La razón. La razón natural, es lo que va a decir. Es la palabra que usa en el texto en algunas partes. La razón natural, dice Descartes, puede mostrar o demostrar más bien la existencia de Dios y que el alma es inmortal. ¿Y cómo lo demuestra? No por un acto de fe, sino a través de un argumento. Y esto es importantísimo porque está diciendo Descartes que lo mismo que se puede lo mismo que se puede saber a partir de la fe y de la revelación del libro sagrado, de las escrituras sagradas, la razón natural humana, la razón, puede llegar a ello y puede demostrarlo con un argumento. Entonces, eso de la razón natural es algo que de alguna manera empieza a darle un peso a las capacidades humanas. Mantiene Descartes todavía aquí la idea de que la fe tiene un grado de certeza, pero para los que tienen fe, o sea, para los que creen en Dios, a quienes les basta la creencia en Dios, es suficiente con la fe. Pero la fe no es algo objetivo, ¿o sí? La fe es algo de carácter subjetivo. Nadie puede obligarte a que creas en Dios. Se cree o no se cree por un acto de fe subjetivo. Entonces, lo que dice Descartes, mi intención aquí en este texto es demostrar que a través de la razón natural y no por la fe, podemos demostrar que existe Dios y que además es bueno, que no es mala onda, no es mal plan Dios, y que además el alma es inmortal. Y esto lo puede hacer la razón. Entonces, estas reflexiones, como pues, tienen un carácter medio abstracto y extraño, pues se han dicho que son reflexiones metafísicas. Probablemente la razón por la cual el libro se venda como meditaciones metafísicas sea por el contenido del texto, pero en realidad es un libro que nos muestra, además de esas cosas, de Dios y el alma, nos está hablando de una concepción de la realidad, que esa ontología
esa concepción de lo que existe, una manera de ver la realidad, va a ser muy influyente porque es una concepción que está influenciada por el surgimiento de la ciencia moderna. Si Descartes es un científico, también les decía, y Descartes va a mostrar cómo la filosofía, la metafísica, la ontología en este caso, va a servir y a proporcionar los fundamentos de la ciencia moderna. Entonces esto, digamos que tiene, en términos filosóficos, ustedes saben que la filosofía siempre se hace preguntas sobre el origen, sobre los fundamentos. Entonces está, digamos, en tono completamente con lo que se ha entendido por lo que es la filosofía. Es una reflexión que nos va a llevar por los fundamentos también, no solo de lo existente, sino del conocimiento en general. Entonces están conectados todos estos puntos para Descartes, los fundamentos del conocimiento, y, y algunos piensan hoy en día, ¿no?, que las cosas no necesitan fundamentos, pero yo creo que la filosofía es eso, es una búsqueda de fundamentos, no solo del conocimiento, ¿no?, también de la realidad, pero siempre cuando hablamos de la filosofía siempre se ha pensado como un saber radical, o sea, como un saber que va a los supuestos de todo, incluso aquello que presupone la ciencia. Es como si dijera que, y Descartes tiene una metáfora muy bonita que luego veremos, pero esta metáfora del árbol cartesiano, mm, bueno, que vamos a poner aquí, ¿no?, donde Descartes dice, si todo el conocimiento fuese como un árbol, la filosofía o la metafísica tendría el lugar de ser las raíces. El tronco, dice Descartes, sería la física y las ramas serían las demás ciencias. Pero esta imagen del árbol que Descartes eh, pone en el prólogo a los principios de la filosofía, da cuenta de que, dice Descartes, si no tenemos nuestras ciencias y nuestros conocimientos bien fundamentados, entonces siempre estaremos dudando, siempre estaremos preocupados por caer en el error, por equivocarnos. Y eso es justamente lo que no quiere Descartes. Entonces, este libro es dinamita pura filosófica, porque va a ser no solamente la muestra de cómo van a ver los filósofos el mundo en la modernidad, sino también cómo se va a entender la ciencia moderna y su lugar dentro de la sabiduría del árbol de los conocimientos humanos, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la metafísica, de la ciencia, de las otras ciencias? Pero creo que eso es como más o menos lo que trata el libro, así en términos generales. Demostrar que Dios existe, que no es poco, o sea, ya dije muchas cosas, o sea, cuando Descartes dice que quiere demostrar que Dios existe y que el alma es inmortal, yo creo que esconde otros proyectos por ahí, o sea, hay más cosas en de fondo, una concepción de la verdad, una concepción de la certeza, una concepción de la razón, de lo que existe, de la sustancia. O sea, digamos, un maremoto de ideas que están en este texto, que tenemos que ir, luego la concepción del sujeto, ¿no? Cómo nos entendemos a nosotros mismos como individuos modernos, ¿no? La razón es fundamental, ¿no? Si el individuo moderno es racional, o al menos presuponemos que es racional, ¿no?, que la razón llegó a todos lados, ¿no? No sé si a todos lados exactamente, pero al menos hay que presuponer que todos tenemos esa capacidad racional. Entonces Descartes configura los fundamentos de todo ese proyecto de la modernidad, subjetivo, individualista, racional, y por eso también este libro es que todos van a leer, o sea, todos van a leer las meditaciones de Descartes. Spinoza, Leibniz,
el mismo Kant, Hegel. O sea, es el lugar común del pensamiento moderno. Berkeley, eh, insisto, hay otros autores que también lo leyeron. Malebranche también es un autor importante que leyó a Descartes, pero es, digamos, Locke. Locke también es un cartesiano, entonces se entiende, él dice que conoce bien a Descartes, entonces es un cartesiano a final de cuentas. John Locke también, aunque es una crítica dura, ¿no?, de las ideas innatas, ¿no? Enrique Cerros dice que la filosofía de Descartes, la filosofía de Descartes estaba subordinada a la teología. Vamos a ir platicando eso. Tienes toda la razón, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que la razón es la sierva de la teología o de la religión, es la idea imperante en la Edad Media. Descartes va a cambiar un poco eso. Ya iremos viendo, ¿no? Dios es el punto de partida en la Edad Media, en la filosofía medieval. Dios es el dato de fe, porque además es un dato de fe. Dios existe y se trata de demostrar también en la Edad Media. Vamos a recuperar ahí algunas cosas, pero Descartes es un filósofo de transición también importante, ¿no? Al final de cuentas, yo diría, como estás diciendo, que Descartes va a girar eso, ¿no? Va a poner no a Dios, sino al sujeto. Ese es un punto de partida importante en Descartes. ¿Cuál es? Hace rato José Manuel decía, ¿no? José Carlos, ¿no? Tú decías, ¿no?, que Descartes era, digamos, importante. Algo mencionaste de esto, ¿no? Pero no recuerdo bien, pero Descartes a lo que llega primero es al sujeto. O sea, la primera certeza del pensamiento o de la reflexión razonada y ordenada, la primera certeza del pensamiento no es el mundo está puesto en duda, no es Dios, porque no sabemos si Dios existe o no todavía. La primera certeza del pensamiento es es el pensamiento mismo que estoy pensando, que soy. Pues ahí está el giro, digamos, de tuerca. Dios ya no es el comienzo de la reflexión filosófica. No es el mundo el comienzo, porque no es un empirista Descartes. Es el pensamiento, diría Descartes, el punto de partida de toda reflexión filosófica rigurosa. Entonces debemos partir del pensamiento porque es lo más certero, lo más cercano a nosotros, lo más inmediato y lo más evidente, lo más claro. Entonces tenemos que partir de eso y ahí ya no está partiendo de Dios. ¿Sí? Ahí la filosofía y el pensamiento ya no parten de Dios, parten de la subjetividad del pensamiento mismo. Entonces por ahí estaría más o menos enmarcada esta obra, que les digo, es una obra que se ha leído muchísimo, o sea, es una de las obras más leídas, creo yo, en filosofía, en los estudiantes de filosofía, pero incluso fuera de la filosofía se lee esta obra y es una obra capital para entender ello, ¿no? Entonces las meditaciones, más o menos como parte del objetivo que estamos viendo, ya comenté algo de esto, buscan mostrar el camino. Método significa algo así como camino, ¿no? Y en ese sentido, Descartes lo que está mostrando en las meditaciones es el método que él ya descubrió y que nos mostró en el discurso del método. Lo está aplicando y lo estamos viendo en acción, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esto le permite a Descartes encontrar el fundamento primero del conocimiento de manera algo indudable, ¿no? Entonces ya esta es la importancia que tiene y por eso Descartes se convierte en el fundador y el padre del pensamiento filosófico moderno, porque todos los filósofos modernos parten de su punto o presuponen su punto de partida. Entonces, esta idea cartesiana de reconstruir el conocimiento también nos debe, digamos, pues nos debe poner como en evidencia o nos muestra al menos claramente que Descartes reconstruye toda la filosofía. El proyecto cartesiano es un proyecto de reconstruir no solo la filosofía, sino el edificio del
pensamiento humano en general, del conocimiento humano en las ciencias, en la filosofía, etcétera. O sea, es un intento importante porque reconstruye todo eso, ¿no? Entonces voltea la tuerca a la filosofía medieval y establece todo bajo otros principios. Niega a Aristóteles, ¿no? Que era el filósofo escolástico por excelencia, y entonces propone otra manera de entender la metafísica, que para recuperar algunas cosas, pero otra manera de entender el mundo y sobre el cual, esa manera sobre la cual se sustenta la ciencia. Y es una transformación de raíz de la filosofía, ¿sí? En filosofía de repente se habla de giros, ¿no? El giro epistemológico, el giro cartesiano, ¿no? El giro copernicano también, ¿no? O el giro lingüístico o el giro hermenéutico, ¿no? Pero creo que en realidad, ya mira, justo vamos a ir por eso, a esa parte, por aquí pues un texto, Carlos, ¿no? José Antonio. No, sí, ahorita vamos a llegar, esa cita yo la tengo acá, no te preocupes, vamos a revisarla, pero creo que ya no sé, me confundí ahí está, mira, estamos acá. Ya ven otra vez mi presentación, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a llegar a esa cita de Hegel que a mí me parece fascinante, ¿no? Hegel es un gran lector de la historia de la filosofía, ¿no? Y además tiene un gran sentido histórico Hegel. Entonces, vamos a llegar a esa frase que la tengo por acá hacia el final. Entonces, Descartes, por ejemplo, pensaría, vamos a llegar ya, no te preocupes, Carlos, que todas las ciencias humanas forman parte de una sola, que es la sabiduría misma. Esto va a ir surgiendo también un poco en las meditaciones, pero, o sea, la sabiduría humana es como ese árbol. Y de esa sabiduría humana, o sea, todas las ciencias forman parte de ese árbol, no están desconectadas. ¿Sí? Todas están, digamos, en una cierta relación. Y por eso la filosofía sería la que se encarga de poner las raíces, de poner los fundamentos. Pues, imagínense, por ejemplo, un árbol que tiene malas raíces. Se va a caer, no va a ser, digamos, muy firme. Por eso Descartes piensa que la labor filosófica es de las raíces del conocimiento en general, ¿no? Y una cosa que también es interesante cuando entremos en las meditaciones ya es, hay que reflexionar un poco esto, ¿no? El carácter de ser una meditatio, ¿no? La idea de la meditación es una idea casi confesional, ¿no? Que recuerda un poco, lo pienso yo, no soy el único, muchos piensan que esto recuerda mucho a San Agustín, ¿sí? Esta idea de volver hacia los propios adentros, ¿no? De volver hacia uno mismo, tiene un carácter confesional, ¿sí? Es un carácter cuasi religioso. San Agustín también, cuando está buscando a Dios, la verdad suprema, la bondad suprema, vuelve dentro de sí, ¿no? La confesión es algo como una especie de meditación también. Entonces, así vamos a irlo viendo, ¿no? Traten de reflexionar esto, traten de tomarse las meditaciones muy en serio. O sea, hay que tomárselas en serio las meditaciones y verán que van viendo como esa perspectiva como interior, ¿sí? De hecho, ahora tenemos algunas cosas, ¿no? Al respecto, ¿no? Descartes dice, ¿no? En el prólogo, en la introducción, eh, no estamos habituados, mucha gente está habituada al comercio de los sentidos, ¿no? O sea, estamos tan conectados con los sentidos y el mundo exterior que estas meditaciones, dice, no son para todos. Dice, es solamente para aquellos que tengan esa capacidad de poder dejar de lado el comercio con los sentidos. O sea, dejen su celular, su WhatsApp, lean a Descartes de una manera rigurosa y profunda y van a ver que ven cómo se da esa reflexión. Entonces se trata para Descartes también de olvidarse de los datos de la fe, de la religión, y comenzar por encontrar un punto que permita comenzar a pensar, ¿no? O sea, hay que encontrar ese principio desde donde se puede empezar, ¿no? Un poco para ir avanzando, ¿no? Descartes, cuando trata de demostrar esto, nos está
transmitiendo un concepto de ciencia, pero que no es el concepto tradicional que entendemos por ciencia, como una serie de enunciados que están organizados de manera sistemática. Para Descartes, la ciencia es un modo de conocimiento, no un cuerpo estructurado de enunciados. Es un modo de saber de las cosas. Y ese modo de saber de las cosas es la certeza que está buscando René Descartes. Hasta aquí todo bien. No sé si quieran preguntar algo, comentar algo. Los escucho. ¿Todo bien? Bueno, Descartes va a partir un poco. ¿Y quién hay? Donaldo, dime. ¿Tú eres tu micro? ¿O no? No, profesor. No ¿Quién? sé si fue alguien ¿Alguien, más. alguien quiere comentar algo? Adelante. No sé si. Bueno, si no, nada más para ir avanzando en esto, ya casi acabó esta parte. Descartes parte de una concepción que es la concepción tradicional de la verdad, ¿sí? Esto nos va a servir también durante las meditaciones. A pesar de que Descartes va a decir que pone en duda todas las cosas, vamos a ver que luego no es tan cierto, pero es parte del método. También es como comprarle una ficción. Hay que comprarle la ficción a Descartes, ¿no? Es como cuando va uno al cine, ¿no? Y si te quieres como meter en la trama, pues tienes que comprar la trama, hay que comprar la ficción. Cuando nosotros estamos, qué bueno, Siris, que estás por acá. Vamos a ir avanzando. Igual, si quieres preguntar algo, adelante, ¿vale? Hay que comprarle a Descartes la ficción. Traten de comprarle a Descartes lo que está diciendo. Créanle así, aunque no sea al 100%, créanle y van a ver cómo los va como metiendo más en su ficción. La verdad de la que parte Descartes o la concepción de la verdad tradicional y que viene desde Aristóteles esto, es la concepción de la verdad y que si ustedes le preguntaran a los filósofos de repente qué es la verdad, muchos dirían, bueno, la concepción tradicional desde Aristóteles, al menos una porque hay más, es que la verdad es la adecuación del intelecto con la cosa, ¿no? Adequatio rei et intellectus, la adecuación del intelecto y la cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, esta expresión? Que se está en la verdad cuando de alguna manera hay una adecuación de mi pensamiento con el mundo, ¿sí? Cuando hay una adecuación, como si fuese una especie de rompecabezas donde hay un match, donde hay una especie como de match entre las dos piezas. Ahí estaríamos en la verdad. La verdad es la adecuación. Es como si dijera, si alguien dice algo así como, está lloviendo allá afuera, y tú sales de la casa y ves que no está lloviendo, entonces diríamos, lo que tú estás diciendo no está adecuado con la realidad, con las cosas. Entonces, lo que es verdadero es aquello que tiene una especie de adecuación con el mundo. Si alguien dice el cielo es azul y es de noche, pues eso no es adecuado. Ese pensamiento no es adecuado con el mundo, con las cosas. Entonces, la idea de la verdad tradicional es que hay una especie de acople entre el pensamiento y la cosa o el mundo, ¿sí? Que hay una especie de adecuación. Eso es lo que se entiende por verdad, al menos en la tradición, desde Aristóteles hasta los medievales e incluso en Descartes, ¿no? La adecuación del intelecto con la cosa, ¿no? Cuando yo me adecuo con el mundo, entonces puedo decir que estoy en la verdad, ¿no? Que eso es verdadero. Entonces la verdad tiene que ver con el mundo en cierta medida y con el pensamiento para Descartes. Por ahí esto va a ser importante, ¿no? Res es algo así como sustancia o cosa, ¿no? Intelecto es el pensamiento humano, ¿no? Las facultades humanas. Por lo tanto, para el pensamiento filosófico anterior a Descartes, también un punto de partida interesante, es que el punto de arranque del pensamiento filosófico tradicional era lo que se llamaba el ente, el ser, la cosa, ¿sí? Ese es el punto de partida de la metafísica
tradicional, digamos, el ente, las cosas, el ser. Por eso se pregunta por el ser, ¿no? Podríamos ponerlo así. La pregunta filosófica por excelencia de los griegos es claramente ¿qué es el ser? ¿No? O algo así como decir ¿por qué las cosas son lo que son? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean aquello que son? Este punto de partida, como ya vimos, es un punto de, digamos, de ontología, metafísica. El punto de partida del pensamiento moderno no es esta perspectiva ontológica. Ahí hay una diferencia y es lo que algunos llaman el giro epistemológico de Descartes. Sí, o sea, la filosofía con los griegos, con los medievales, un poco todavía sigue así, es esto, es una ontología, ¿qué es el ser? Luego el ser es sustituido por Dios en los medievales, ¿no? Pero en Descartes, el giro epistemológico, o sea, la filosofía ya no comienza por preguntar qué es el ser. Habrá una concepción también de lo que existe, ya lo dije hace rato, pero el giro epistemológico en Descartes no comienza con esta pregunta. Comienza la filosofía, podríamos decir con Descartes, comienza con la pregunta, ¿cómo conozco lo que existe? Que es una pregunta diferente, si se fijan. Lo primero no es lo que existe ya, el ser. Lo primordial en Descartes es el conocimiento. Y particularmente, ¿cómo tengo certeza de que conozco algo? ¿Cuándo estoy cierto de que mi pensamiento se adecúa con la cosa? ¿Cuándo estoy cierto de que conozco las cosas? Por eso las preguntas cartesianas están muy relacionadas con el conocimiento, con este llamado giro epistemológico. O sea, por eso todos los modernos, los filósofos modernos, buscan hacer una epistemología, una teoría que explique el conocimiento de las cosas. Y que iremos viendo que tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, pero todo parte de cómo conozco y quien conoce, pues es el pensamiento a final de cuentas. Entonces aquí la nota sería, para los griegos, el ser es lo que prima, lo que comienza la filosofía. Para los griegos es, para los modernos es el pensamiento. Y vamos a verlo, lo iremos viendo, ¿no? Pero pensamiento y ser para los modernos están separados, son diferentes. Por eso podemos dudar del mundo, porque si mi pensamiento está acá, en mi cabeza, y el ser está allá, en el mundo, afuera de mi pensamiento, entonces surgirán dudas de, bueno, si el ser está allá y el pensar está acá, ¿cómo es que hay una relación entre mis pensamientos y el mundo? ¿Cómo sé que lo que tengo acá con certeza tiene que ver con lo que está allá afuera? Entonces ahí se dan cuenta ustedes por qué el pensamiento cartesiano comienza con la duda. ¿Y por qué deja lugar a duda? ¿Por qué deja abierta esa duda sobre el conocimiento del mundo exterior? Porque parte de una concepción que separa pensamiento y ser, ¿sí? Por eso Descartes va a comenzar su meditación por la inteligencia, con el pensamiento. Desde el punto de vista tradicional, diría Descartes, el intelecto era algo difícil de aprender, de comprender, pero con Descartes el pensamiento, el intelecto va a ser lo más inmediato a nosotros. ¿Qué es lo más cercano a mí, diría Descartes? La idea que tengo del árbol o el árbol que está allá afuera de mi pensamiento. Pues obviamente la idea que estoy pensando del árbol, la idea como un objeto psíquico de nuestro pensamiento. Y esa es la inmediatez. O sea, el pensamiento es algo que está, digamos,
No hay nada. Lo que está dentro del pensamiento es inmediato para nosotros. Lo que está fuera del pensar es, digamos, mediato, no está en el pensar. Por eso esa inmediatez del pensamiento mismo es lo que le da el carácter preeminente al intelecto humano. Por eso comienza por el pensar. Es lo más inmediato, es lo más certero que tenemos, que estamos pensando. Yo puedo pensar, lo veremos, yo puedo pensar en un elefante rosa y a lo mejor no hay ningún elefante rosa en la habitación, pero sé que estoy pensando, no puedo engañarme en eso. No puedo engañarme dentro de mi propio pensar. Sé que estoy pensando en una sirena, por ejemplo. A lo mejor no hay sirenas fuera de mi pensamiento, pero nadie puede engañarme respecto a lo que yo estoy pensando, porque el pensamiento es inmediato a mí mismo. ¿Sí? No hay, lo que está fuera de mi pensar no está inmediatamente en mí. Y lo que está en mí son ideas. Y el pensamiento mismo, ojo, que también esto es un poco la idea que nos vamos a ir tropezando, creo yo, es que el pensamiento es consciente. El pensamiento es la conciencia para Descartes también. Pero no hay conciencia, ese Descartes, sino una especie también de autoconciencia. O sea, el pensamiento puede tener como objeto a un árbol, el pensamiento puede pensar una casa, el pensamiento puede pensar otra cosa, un objeto. Pero el pensamiento también puede tener como objeto a sí mismo. Y eso es maravilloso para Descartes, dice. El pensamiento también puede tener como objeto tenerse a sí mismo, ¿no? Eso es la autoconciencia, que es un principio fundamental para Descartes, ¿no? Yo soy consciente de que soy, porque me estoy viendo a mí mismo en mi propio pensar, ¿no? Esa idea es interesante y también es una base del idealismo moderno y del pensamiento moderno. La conciencia puede tenerse como objeto a sí misma. Y entonces ahí ya no tenemos nada más conciencia los seres humanos, sino que tenemos autoconciencia. Principio fundamental que será para Kant, para Hegel, ¿no? La idea de la autoconciencia, pero eso comienza con Descartes. Todos están Descartes, o sea, Descartes es el padre de todas estas ideas. Él es el que las pone sobre la mesa, pone el tablero de juego de los modernos y todos van a referirse en buena medida a Descartes, ¿no? Por eso Descartes tiene esta preocupación por llegar a la verdad, ¿vale? Entonces, un poco para ir quizás, con esto podamos ir cerrando y continuamos la siguiente sesión, pero ya comenzaremos con la primera meditación, yo creo la siguiente sesión, pero me gusta mucho esta parte, ¿no? Del discurso del método, que vamos a ver dos fragmentos. Dice, el buen sentido es la cosa mejor repartida, que mejor repartida está en el mundo, pues todos juzgan que poseen tan buena provisión de él, dice que aún los más difíciles de contentar en otras materias no suelen apetecer más del que ya tienen. O sea, todos tienen esto que nadie quiere más, todos se creen ya capacitados con el buen sentido y entonces ya no quieren más porque ya se sienten, digamos, con suficiente. Entonces, eso es una prueba de que ya se cree, ¿no? Dice, lo cual no es verosímil que todos se engañen, o sea, es falso que todos se engañen, sino más bien esto demuestra que la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, ¿no? Y por lo tanto dice que la diversidad de nuestras opiniones no depende tanto, dice, no procede de que unos sean más racionales que otros, sino que tan solo dirigimos nuestros pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas, ¿no? O sea, lo que sucede, dice Descartes, es porque si todos tenemos la misma razón y todos nos creemos ya con la posesión de suficiente razón, ¿por qué hay diferencias de repente? Bueno, porque seguimos diferentes caminos, pero tenemos la misma capacidad racional, ¿no? No basta ciertamente, dice Descartes, tener un buen entendimiento.
Lo principal, y esto es primordial, lo principal es aplicarlo bien. Tú puedes tener razón y capacidad racional, pero si no la sabes usar, estás jodido desde Descartes. Necesitas saber aplicar y aprender a pensar. ¿Sí? ¿Por qué habría que preguntar, ¿no? En las escuelas, ¿qué se hace para que la gente aprenda a pensar y a ordenar sus pensamientos? Yo creo que no se hace mucho luego en las escuelas, en la formación básica y media superior, creo que no se hace mucho, ¿no? Pero, pero sí falta eso, ¿no? Falta que la gente aprenda a aplicar su pensamiento de manera ordenada. Las almas más grandes, dice Descartes, dice tampoco fiarnos de los sentidos, exactamente, tampoco fiarnos de los sentidos, pero esta frase es padre, ¿no? Y dice, las almas más grandes, más magnánimas, diría, son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. Y los que caminan lentamente pueden llegar mucho más lejos, aunque vayas lento. Eso está padre, ¿no? Voy lento y puedo llegar mucho más lejos si van siempre por el método o el camino correcto que los que corren pero se apartan de él, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? O sea, podemos ir lento, pero si vamos por el camino correcto, podemos llegar mucho más lejos que los que van corriendo, pero ni saben para dónde van, ¿no? Esas frases, esto demuestra una gran sabiduría de Descartes. Y por último, esto es lo que decía yo creo hace rato José Carlos, ¿no? Esto es de Hegel, ¿no? Hegel es les decía, un gran lector de la filosofía, de la historia de la filosofía, con una gran perspectiva de la historia del pensamiento filosófico. Y Hegel dice particularmente esto, dice, René Descartes es un héroe del pensamiento, ¿no? Que es esta visión, es un héroe que aborda de nuevo, porque ya se ha hecho antes, desde el principio y reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora de nuevo al descubierto al cabo de 1000 años, ¿no? O sea, Hegel nos está diciendo, Descartes reconstruye toda la filosofía. O sea, no está solamente hablando de una rama, está reconstruyendo todo el pensamiento. Y dice, jamás se podrá insistir bastante ni exponer con la suficiente amplitud la acción ejercida por este hombre sobre su tiempo y sobre el desarrollo de la filosofía en general, ¿no? Su importancia estriba principalmente en haber sabido exponer, lo decía esto hace rato Enrique, su pensamiento de un modo simple y sencillo. Sí, eso es lo que parece, ¿no? Y al mismo tiempo popular, relegando a segundo plano toda premisa del pensamiento popular mismo, partiendo de tesis completamente simples y reduciendo, dice, el contenido a los pensamientos o a la extensión y al ser, ¿no? Extensión y ser, o sea, lo mismo, poco, pero aquí nos está hablando ya de Hegel, cuáles son los dos polos sobre los que va a reducir, dice el pensamiento de Descartes. El pensamiento mismo, del que ya hemos hablado, de la conciencia, el sujeto, el pensamiento, y por otro lado, diría la extensión o la materia, si quieren, o dice el ser. A eso va a reducir Descartes, dice el contenido de los pensamientos, el contenido, digamos, de su filosofía, al pensamiento o a la extensión. Con lo que dice Hegel, en cierto modo, enfrenta al pensamiento con esta su antítesis, pensamiento y extensión, ¿no? Son parte, también iremos viendo estas cosas. Y Descartes dice, imprime nuevos rumbos totalmente nuevos a la filosofía. Con él comienza la nueva época de la filosofía, parte de la concepción, y eso es lo importante también, de que el pensamiento debe partir del pensamiento mismo, no de Dios, no del mundo. El pensamiento no necesita a Dios. Esto no lo dice Descartes tal cual, pero lo implica. El pensamiento no necesita a Dios, ni al mundo, ni a la extensión. Entonces el pensamiento solo necesita de sí mismo para comenzar a construir la filosofía. Todas las filosofías anteriores, dice, principalmente la que tomaba como punto de partida la autoridad de la iglesia, la teología, quedan
relegadas, dice, desde ahora a un segundo plano. ¿Sí? Me parece bastante claro lo que dice Hegel y que remata mucho con lo que comenzamos diciendo hoy sobre Descartes. Ya iremos entrando poco a poco en las meditaciones. Esto era justo lo que tenías en mente, ¿no, José Carlos? Lo que me señalaste hace rato de las lecciones de Hegel, ¿no? Esto era. Creo que es la primera página justamente donde está esto también de las lecciones de historia de filosofía de Hegel. Creo que es el tomo 3, si no mal recuerdo. No, tomo 2, perdón, el tomo 2. Y digamos que con esto podemos quizás ir cerrando. Yo les diría que nos veríamos en 15 días. Tienen 15 días para leer la primera meditación y las objeciones a la primera meditación. Ah, sí, justamente, sí, esto me parecía como más o menos eso que estaba ahí. Entonces, para la siguiente sesión, en 15 días, nos vemos y estaríamos revisando el prólogo. Voy a sacar algunas cosas del prólogo y de la introducción a las meditaciones para que podamos sacar algo de ahí. Realmente sí hay cositas, tampoco no todas, pero para la siguiente sesión igual lean el prólogo, la primera meditación y si pueden leer también las objeciones a la primera meditación estaría padre. Si no, con la meditación y la introducción es más que suficiente. Si la quieren leer 2 veces, está muy bien. Yo les dejaría esta bibliografía. Esta bibliografía se las voy a pasar en un WeTransfer. La pueden conseguir. Voy a poner el link al rato o mañana temprano, al rato noche, mañana temprano, en el grupo, en el YouTube, en la parte donde dice comunidad. Así entra a YouTube, donde dice comunidad. Hay como un tipo de pared donde puedes comentar y escribir. Entonces ahí voy a poner el link con un WeTransfer para que se puedan descargar estos textos que creo que son buenos para entrar, ¿no? Laura Benítez, que es una gran, digamos, filósofa mexicana que ha trabajado mucho a Descartes, tiene este libro que se llama El mundo en René Descartes, que es un texto donde explica la concepción de la realidad que tiene Descartes, la física, y también trata temas filosóficos. Este libro también de Alexandre Poiré, un filósofo de la ciencia, que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, que habla del cambio a la física moderna, ¿no? Y cómo influye también ahí Descartes. Son como artículos, hay algunos que están dedicados a Descartes. El libro, obviamente, de Descartes, de las meditaciones que tengo de Alfaguara. Otros textos que les recomiendo como una especie de, quienes ustedes quieran profundizar un poco más o complementar sus lecturas, les recomiendo este libro de Popkin, Richard Popkin, que se llama La historia del escepticismo, desde Erasmo hasta Spinoza. No hay que leerlo todo, yo les recomendaría que leyeran sobre la parte de Descartes, ¿no? Porque es un capítulo. Otro libro de un filósofo analítico que se llama Barry Stroud. Barry Stroud tiene un libro que se llama El escepticismo filosófico y su significado. Y el primer capítulo, si no mal recuerdo, habla del escepticismo de la primera meditación cartesiana y los argumentos que da Descartes. Entonces, son buenos complementos. El otro es una interpretación de Bernard Williams, un importante filósofo inglés, que se llama Descartes, el proyecto de una investigación pura, ¿no? Entonces, estos textos se los recomiendo bastante para que puedan complementar. No podemos, digamos, leerlos todos o hacer referencias a ellos. Quizá yo tome algunas cosas de ellos para que podamos complementar nuestra lectura y entender a Descartes, pero lo que les recomiendo es que vayan directo al texto de Descartes, que lo lean, lo desmenucen y que traigan dudas del texto, que subrayen lo que ustedes crean importante y aquí lo vamos a ir comentando, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios. Espero que esta haya sido una sesión como de introducción a lo que va a tratar el texto con Descartes. Y ya la siguiente sesión, propiamente hablando, entraremos en materia del texto. El prólogo ya lo tenía listo acá, ¿no? De hecho, aquí está el texto, pero igual mejor la siguiente con algunas ideas. Gracias a ti, Osiris, por estar acá y por escuchar. Qué bueno que te gustó. Espero que leas el texto. Si ya lo leíste, reléelo, no pasa nada. Verás que vamos a ir nosotros sacando algunas cosillas por acá del texto y espero que sea una gran experiencia de lectura para ti, ¿no? Hay por ahí
Otros textos pero yo creo que con estos tienen, o sea, creo que con estos textos es más que suficiente para una lectura de Descartes y ojalá que vengan la siguiente sesión. Ya saben que si no tienen tanto chance de leer, yo voy a tener por acá algunas cosas explicando la meditación y podremos ir leyendo algunas partes del texto que considere yo puntuales. Si ustedes también tienen alguna parte del texto que quieran leer, subrayenlo. No te preocupes, bueno, vamos, no te preocupes, si lo vas a leer aquí con nosotros y vamos a ir guiando la lectura. Vamos a leer las 6 meditaciones, las 6 meditaciones. Tenemos 3 meses para hacerlo. Tenemos 6, 7 sesiones para hacerlo. Pueden ser hasta 8. Entonces vamos a ir viendo cómo nos va, cómo vamos avanzando y tienen chance de hacerlo. Vayan leyendo lo más que puedan, subrayen cosas que ustedes crean interesantes y aquí podemos comentarlas. Entonces, ustedes también quiero que propongan fragmentos o cosas que les hayan parecido interesantes, que me digan que entienden y entre nosotros podemos irlo platicando y comentando, ¿vale? Yo trataré también de seleccionar cosas que considero interesantes y yo llevaré, digamos, un poco la batuta, pero ustedes tienen toda la libertad de exponer sus preguntas, sus ideas, de exponer alguna parte del texto que quieran comentar, subrayen. Si traen dudas, pregúntenlas. Si quieren como ponerlo sobre, digamos, la sesión, lo podemos proyectar y vamos comentándolo juntos. ¿Vale? Entonces nos vemos en 15 días. Yo les mandaré el aviso por los grupos, no se preocupen, se los mandaré para que puedan acceder a la sesión siguiente. Y nos estamos viendo por acá. No sé si quieran preguntar algo, algún comentario, alguna duda, alguna cuestión que quieran recalcar antes de irnos. Osiris, gracias por estar por acá. Enrique, Marve, Juan, Leonardo, Oscar, algo que quisieran comentar. Marve. No, nada, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. No, a ti por estar acá, gracias por estar Gracias. acá. Y nos estamos viendo pronto. Todavía no habilitamos el grupo pero van a poder revisar estas sesiones nuevamente en un grupo de Facebook, ¿no? Que lo van a poder acceder ustedes. Vamos a enviarle, pero es un grupo como de comunidad CEF. Todavía no lo vamos a crearlo ya, pero van a poder entrar a ese grupo. Si están en el canal de YouTube, lo van a poder ver. Si son miembros del canal de YouTube, van a poder verlos en el canal de YouTube. Ahí van a estar. Pero yo espero que ya habilitemos este fin de semana un grupo para toda la comunidad del CEF que no es miembro de YouTube, pero que puedan ver las sesiones que han pasado todas las 3 esta semana para que puedan verlas ahí, ¿vale? Entonces nos vemos pronto. 15 días, me va a dar gusto verlos a todos. Espero que se conecten nuevamente y que sigamos ahora sí ya directo al texto cartesiano, ¿vale? Un gustazo a todos. Marve, qué bueno que estés por acá. Oscar, bienvenido. Gracias. Gracias. Osiris, igual. Juan, Gracias, profesor. buenas Enrique, nos vemos pronto. Cualquier duda, Vamos. estamos al pendiente, ¿vale? Chequen el grupo de Facebook, el grupo de YouTube, en la parte de comunidad. Más tarde mañana va a estar ahí un link. Si no, también lo vamos a poner en los grupos de Facebook, no se preocupen, ¿vale? Cuídense. Buen viernes, buen puente a todos, que pasen un buen puente y felices fiestas patrias a todos. Si celebran y si no, también felicidades, ¿no? Entonces, vale. Cuídense. Buenas noches a Gracias, todos. buena noche. Saludos. Hasta luego, adiós. Bye, Enrique, nos vemos. Cuídense. Oscar, nos vemos. Osiris, que estén bien. Buen viernes, buen fin de semana. Si los veo mañana, pues hasta mañana en alguna sesión. Y si nos vemos el domingo.